Hola, os doy la bienvenida a una nueva cita con el alma. Voy a dar paso a Lucía Cambra, que como sabéis, las que sois asiduas y asiduos, aquí la tenemos. Es con quien hacemos esta cita mensual. A ver, le doy paso, aquí la tenemos. Lucía, bonita, dale la vuelta a la cámara. No sé hacerlo, vale. Hola, Cris. Siempre estamos igual. Sí, ¿no? Dando vueltas a la cosa. Del derecho y del Pero revés. bueno, ¡Ay! Llevamos el mismo color por algo será. para hablar de canalizaciones. ¡Qué bueno! Sí, Muy sí, no bien, hemos pues. quedado. Sí, no hemos quedado, no. Claro, no hemos quedado. Hola, bienvenida, Lucía. Hola. Bienvenidas todas las personas que os vais conectando y si no, pues ya lo veréis en directo después, o sea, en diferido. Y bueno, eso, comentaba que vamos a hablar de canalizaciones. Vas a hablar, o sea, vas a explicar qué es una canalización. Me apetece decir que vas a explicarlo con tu toque, qué Sí, es una canalización y, y si todas las personas pueden canalizar, o sea, quién puede canalizar. Así que, Lucía, bueno, si van surgiendo preguntas, ya las contestaremos durante el directo también, no dudéis. Y nada, te paso la palabra, Lucía. Cuéntanos qué es canalizar, qué es una canalización. pues volvemos al tema de siempre, ¿no? Este tema no se va a acabar en una sesión, en un directo, porque se van a abrir muchas puertas. La verdad es que la canalización, yo entiendo que el tema del que vamos a hablar es la canalización que se entiende en ese aspecto más espiritual, ¿no? En el que hablamos. Canalizar, como sabemos, es construir un canal. Construir un canal es construir un conducto. Y para el ser humano, lo que es para las personas, pues es ser el medio que pasa la información de un lugar a otro. Entonces, canalizar para el ser humano, que es el tema del que vamos a hablar, pues simplemente es cómo somos ese conducto por el cual la información pasa de un medio a otro medio. Bien, pues partiendo de ahí, podemos empezar a explicar qué se puede canalizar, ¿no? En este caso, el ser humano, ¿qué puede canalizar? Yo creo que se puede canalizar o la energía o la información. Ajá. La energía se puede entender como vibración. Entonces, al canalizar la energía, lo podemos hacer a través de la vibración que emitimos. Esto se entiende muy bien para las personas que hacen Reiki, para las personas que hacen terapias energéticas, que lo que hacen es cambiar el estado vibracional. Es decir, a través de ti pasa una vibración en concreto que pasa de una persona u otra, ¿no? Y también se puede canalizar la información. Este es el tema más complejo, porque la información en sí requiere varios matices. Yo como información entiendo pues un conjunto de datos, los datos, ¿no? Al final la información de lo que consta es de lo que configura un mensaje, lo que acaba siendo un mensaje, lo que las personas podemos acabar interpretando. Los mensajes, lo que es la información, ha sido todo un constructo mental del ser humano y por lo tanto requiere de interpretación siempre. Entonces, cuando hablamos de canalización de la información, estamos hablando de todo lo que la persona puede acabar sosteniendo como ese mensaje o como ese final, ¿no? Esa parte de interpretación, esa comunicación que se da entre lo que se entiende, lo que se ha entendido y lo que se entenderá, ¿no? En este caso, información, al fin y al cabo todos sabemos lo que es. Pero cuando hablamos de canalizar información, estamos hablando de canalizar datos, datos que ya hay, Ajá. ¿no?
Vale, pues partiendo de ahí, ¿qué vías utiliza el ser humano para poder canalizar? Canalizar la información. Ujú. La canalización de la información se puede hacer o a través de los pensamientos, a través de la conducta o a través de las emociones. Y todo esto pasa, pues eso, a través de los pensamientos, utilizas esa parte de ti que o bien a través de la manifestación de esos pensamientos tú canalizas lo que has pensado, lo que han pensado los demás, con tus propios pensamientos, a través de las emociones lo mismo, puedes resonar con el entorno, canalizar las emociones del entorno a través de ti, o puedes canalizar la conducta, estas personas que hacen y hacen y hacen porque van canalizando lo que se entiende que tiene que tener movimiento y acción. Ajá. ¿Vale? Y hasta aquí, pues más o menos todos somos canalizadores, Ujú. porque, porque todo el mundo gestiona información, porque Ujú. realmente lo que nos mueve y lo que nos hace seres humanos es esa gestión de la información. El que seamos pensantes simplemente significa que podemos tener la capacidad de desarrollar, de manipular y gestionar datos. Por lo tanto, canalizar información simplemente es darle movimiento a lo que hay, a la información que hay, ¿no? Ajá. Esto se hace, como he dicho, se hace siempre y se hace además de forma involuntaria. Es intrínseco en el ser humano mover la información. Pero cuando hablamos de esta canalización que nos ha llevado aquí hoy, estamos hablando de otro tipo de canalización, ¿no? Algo, algo más sutil, ¿no? Algo más, podríamos llamarle trascendental incluso, ¿no? Ujú. Bueno, pues aquí es donde entra esa parte de un colectivo que se caracteriza por una serie de atributos, ¿no? Personas que tienen cualidades especiales, pero no especiales. A mí no me gusta darles una mención eh, como trascendental. No me gusta llamarle don a una canalización porque yo no lo considero como tal, Ujú. porque simplemente es una característica humana que tiene la persona integrada en su personalidad. Es una condición neurobiológica, neurofisiológica también, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con algo que haya sido dado por, por un Por regalo algo divino. divino. Ujú. Exacto, no es así. Y para que podamos entender esto, simplemente podemos coger, pues a lo mejor el ejemplo de un músico o de una persona que se dedique a los aromas, ¿no? A los perfumes, por ejemplo, a los olores. Fíjate que de lo que estamos hablando es que las personas que canalizan a estos niveles más sutiles lo que tienen es una sensibilidad especial ante las percepciones de los estímulos más sutiles. Ujú. Hay una, en las personas en general tenemos como un baremo, ¿no? A la hora de percibir sensaciones. Entonces, lo que pasa con las personas más sensibles es que tienen neurológicamente, es decir, el sistema nervioso y el cerebro, están activados de manera en que tienen desarrollados ciertas áreas del cerebro en donde la percepción se hace más aguda. Ajá. Esto simplemente es una característica del cerebro, es como cualquier otro tipo de característica, cada uno tiene la suya y cada uno tiene desarrollado una. Ujú. Entonces, hay personas que son muy sensibles a los sonidos, hay personas que son muy sensibles a los aromas y esas personas, si desarrollan esa capacidad que tienen, pueden convertirla y ponerla a favor Ujú. suya y de los demás. Pero sin embargo, a un músico, ¿no? A un aromatólogo o a una persona, hay personas que tienen un alto nivel de sensibilidad ante los sabores, por ejemplo. Pero a estas personas no se les, sí que se les puede decir, no es que tiene un don, pero no tienen esa parte divina que tiene un canalizador de la información, ¿no? De lo que solo son datos, Ujú. como es.
como es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Entonces, claro, ¿es un don? Bueno, sí es un don si lo pones a tu favor, pero ¿y si no lo pones a tu favor? ¿Qué pasa? Que se puede convertir en un trastorno o se puede convertir en una patología, algo que se ponga en contra. Porque una persona que vuela excesivamente puede convertir esa sensibilidad en algo negativo, convertirlo en una fobia, convertirlo en una patología preocupante, ¿no? Entonces, claro, si no es una neurosis, pues a lo mejor tampoco es un don. Ajá. Vale. Porque además, esta parte de sensibilidad no se contempla en psicología, Ajá. no se contempla como problema. Es simplemente una característica de la personalidad y además tiene que ver mucho con la herencia, tiene que ver mucho con lo que han sido los que han Ujú, ido por delante de nosotros. Heredamos esa capacidad sensible, ¿no? ujú. ¿Qué pasa cuando una persona, pues eso, no es demasiado sensible, que tiene ante los estímulos, tiene una reacción, tiene una... ¿Se me oye bien? Porque Sí, 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 se te oye bien. como... Bueno, Sí, es que nos dicen que por favor subamos después el vídeo a YouTube, que a veces no, la gente no se puede quedar a verlo entero. No os preocupéis que se queda colgado en Instagram y después en mi canal de YouTube también lo subimos. Así que con tranquilidad, la información no se pierde. no se transforma también. Como la energía, claro, Muy sí. bien, cuando quieras. Pues eso, lo que va diciendo, ¿no? Que, que, eh, tiene que ver, tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con la capacidad del sistema nervioso ante la recepción de estímulos. Una persona que sea muy sensible ante cualquier estímulo, hay personas que lo son ante la luz, por ejemplo, tiene que ver con los sentidos, ¿vale? Ujú, Entonces, esas personas tienen más activa de lo normal, que la media de lo normal, la recepción de la información que se recibe. Tú, por ejemplo, si hueles algo, recibes una cierta información, pero si fueses hipersensible a los olores, recibirías más información proporcionalmente a la activación que tenga tu cerebro, ¿no? La amígdala, todos sabemos que tiene que ver con las emociones, con esa parte creativa, con esa parte emocional, ¿no? Las personas que son hipersensibles a las emociones, que todo lo sienten, tienen la capacidad de percibir las emociones del entorno. Esas personas se convierten en personas muy empáticas, ujú. personas totalmente volcadas, ¿no? Y personas que canalizan las emociones de los demás a través de ellos y que además, si no las saben interpretar, las hacen suyas. Ajá. Serían las Entonces, famosas personas que se definen como esponjas emocionales, que dicen, es que yo sí, lo cojo todo de los demás, lo bueno y lo malo, a llamarlo así. claro, porque a lo mejor simplemente es eso, es que la amígdala en su cerebro está más Ujú, activa que el resto de las personas, ¿no? Y así sucede con todo. Estamos hablando de los sentidos, estamos hablando de la sensibilidad, de la percepción de esos estímulos que nos proporcionan los sentidos, pero hay una parte que de, de- de esa, de esa percepción que tiene que ver con la información que ya no tiene que ver tanto con los sentidos, sino simplemente es con la captación de datos, ujú, que es a lo que nos referimos cuando una persona canaliza o no canaliza. ujú, Cuando recibe la información más sutil, porque todo el mundo más o menos, cuando está con determinadas personas y más si están en su entorno más cercano, si tienen mucha relación con ellas, esas personas lo que hacen es, te da la sensación de que sabes lo que está pensando, de que ah, sabe lo que está sintiendo, ¿no? Pero porque hay esa empatía vibracional que se da con la convivencia y con el conocer, ¿no? A la otra persona. Pero hay personas que no, hay personas que simplemente llegan a un sitio, llegan a un lugar
y saben recibir la información de lo que está pasando, de lo que está, ¿vale? Ese tipo de personas también tienen una sensibilidad muy especial que tiene que ver igualmente con el funcionamiento del cerebro y con la capacidad que tiene para gestionar todo el tipo de información que recibe. Mientras una persona, por ejemplo, solo absorbería de la información del entorno un 15%, una persona hipersensible recibe pues un 90%. Ujú. Claro, esto es lo que pasa, estamos en las mismas. Si lo sabes canalizar y lo pones a tu favor, pues es una buena herramienta para poder estar y comprender y ayudar al entorno. Ujú. Pero si lo pones en contra, pues puede ser un perfecto problema. Ujú. Perfecto en mayúsculas, perfecto problema. Porque realmente, claro, todo lo que supera la normalidad excede porque el entorno no participa, quiero decir, cuando tú eres hipersensible a algo, cuando tienes más capacidad que el resto, tienes Ujú. problemas de adaptación porque el resto no te entiende. Entonces tú Claro. tienes que aprender a convivir con un entorno que posiblemente, ¿vale?, no sea apto, ¿no? O pues yo que sé, que en el fondo no te acabe de entender. Cuando esto pasa en la vida diaria con las personas que canalizan, pero las personas que canalizan, de alguna manera, van a tener, si no con ayuda ellas solas, a tener que saber gestionar todo lo que les está pasando a nivel interno. ¿Y qué han hecho muchas personas que canalizan? Aprender a ponerlo al servicio de los demás, es decir, y saber cortar lo que es de Ujú. su vida diaria, toda esa percepción que sienten para ponerlas al servicio de los demás, ¿no? Entonces es cuando hay personas que canalizan y que canalizan la información del entorno. Ujú. Estas personas, hay personas que van por la vida, hay personas que van por la vida exponiendo todo lo que perciben y lo van expresando. Estas personas, yo considero por mi experiencia de gente, ¿no? De gente que he conocido, estas personas tienen problemas de relaciones. Porque claro, no es bueno saberlo todo, no es bueno, ¿vale?, estar siempre al servicio de una información que no es tuya. Ujú. Necesitas encontrar tu individualidad para poder vivir tu vida de forma beneficiosa. Pero si siempre estás al servicio del entorno, de la información que se gestiona en el entorno y no la tuya, pues al final acaba volviéndose en contra de ti. De la Ujú. única manera que la puedes poner a favor es poniéndola al servicio de los demás, pero de forma personal, quiero decir, pues a través de terapias, gente que canaliza y los canalizadores que siempre estamos viendo, ¿no? Que por ahí que van diciendo. ¿Qué pasa con esta gente? Que en función a la historia personal de cada uno, en función a sus creencias, van a resonar con la información del entorno que más vibra con ellos. Ujú. Eh, un canalizador es selectivo al final. Es selectivo porque si tú no crees en el demonio, por ejemplo, no te vas a poner al servicio de la información del demonio. Ajá. No sé si me entendéis, ¿no? Sí. Si yo no creo, por ejemplo, en el arcángel San Miguel, es un ejemplo, yo no voy a poner mis capacidades al servicio del arcángel San Miguel, que no significa que no canalice la energía, la información del arcángel, pero aprenderé a interpretarlo de forma diferente. Por eso hay tanta diversidad en canalizaciones y en Ujú. canalizadores, porque cada uno canaliza diferentes informaciones, que al final es todo la misma, Ujú. solo que se diferencia por la interpretación que cada uno hace en función a lo que resuena de su historia personal. Claro, ahí está. Porque entramos en eso, en la interpretación. ¿Cómo sé que lo que estoy contando es, bueno, ya has comentado, ¿no? Que si es del arcángel Gabriel o de otras entidades o
no sé, o de la propia persona a la que le hago la terapia, la canalización, después pasa, digamos, por mi canal, o sea, yo como canal, y quién dice que no estoy interpretando algo, digamos, falso o que lo he mezclado con mi historia, ¿sabes? Como un filtro que puede que modifique. Porque, vale, la información está, o sea, después hay que saber transmitir esa información, porque tú la puedes captar muy clara, pero tienes una super antena, la captas, pero después el aparato de radio no funciona bien y le transmites así, me explico, ¿no? O sea, no tan nítida o una información distorsionada, eso, buscaba la palabra. ¿Cómo sabes lo que estás transmitiendo? Porque al final, si lo bajas de nivel, no es tan difícil, ¿eh? Al final, si lo bajas de nivel, un buen canalizador eso lo sabe distinguir. Mm, Y tú piensas que cuando he empezado hablando que las vías que utilizamos para canalizar y he dicho que al final eso lo hacemos todos, el canalizar emociones, pensamiento lo hacemos todos. Cuando tú entras, por ejemplo, a, cuando tú entras no lo sé, pues a tu casa, ¿no? Y está tu pareja enfadada, tú notas que está enfadada, mm, ¿vale? Si notas que está enfadada, tú puedes mantenerte al margen, aun dándote cuenta de lo que está pasando. Tú puedes canalizar esa información que estás recibiendo sin que la filtres, sin que pase a través de ti, mm, ¿vale? Pero tú imagínate que tienes una resonancia con la energía del enfado con un tema tuyo personal. ajá, Entonces, tú acabarías enfadándote igual, acabarías canalizando igual, pero lo harías a través de tu propio enfado, ajá. ¿sabes? Sí, sí, sí. Si tú te puedes dar cuenta de si realmente tú eres también portador de lo que estás canalizando o no, si te está pasando a ti también, entonces eso sí que tiene que ver contigo. Pero que tenga Mm, que ver contigo no tiene nada que ver con si la información es real o no. ujú, ¿Entiendes esto? Es sí, que sí. tú resuenes con ella o no. Hay veces que Mm, las canalizaciones se realizan de forma como si estuvieses ausente. ujú, Estás completamente emitiendo mensajes y mensajes y mensajes que no tienen que ver contigo, que tienen que mm, ver con la persona que tienes delante y a la que estás canalizando. Pero hay veces en que el mensaje que envías resuena contigo. Pero es verdad que si luego comentas esa canalización, te das cuenta que lo que ha entendido la persona no es lo mismo que has entendido tú. ajá, Sin embargo, es la información que se da. Si es muy concreta, ujú, eh, si es muy concreta, es porque la persona la tiene muy latente. ujú, Porque luego también, fíjate, si eh, la persona que no sé quién es, claro, pero la persona que inventó la escala musical, ¿no? mm, Seguro que sería una persona que tendría una alta sensibilidad a los sonidos ujú, y que además dedicó muchísimo tiempo a estudiarlos, a valorarlos, a graduarlos, a separarlos. Quiero decir, ahí hubo detrás un trabajo profundo para poder llegar a diferenciar entre unas vibraciones y otras, ponerle nombre a cada vibración y ahí fundó la escala musical. ujú, Esa persona ha podido ayudar a todos los demás que se han interesado por la música y los sonidos a poder, ¿no? Manejarse dentro de algo que más o menos está estipulado y que ayuda a todos los demás a identificar qué tipo de sonidos es cada uno. En este tema de las canalizaciones, nadie se ha atrevido, al menos de momento, o que yo sepa, nadie se ha atrevido a ponerle escalas a los niveles en donde la información se mueve. Y si me lo permites, ahí tiene que ver mi teoría del alma con la escala famosa de los niveles del alma, ¿no? ujú, Porque, porque creo que es importante también.
para que si en algún momento sirve, que la gente sepa dónde se mueven los pensamientos, Ujú. ¿no? Por dónde se mueven. Y no solo para la gente que canaliza, sino para todo el que tenga interés en saber sobre qué pasa dentro de la mente, ¿no? Y te lo digo porque si a un músico, si un músico hipersensible a los sonidos pudo hacer toda una escala musical, es porque realmente se movía ante unas ciertas diferencias en lo que son los grados de la Ujú. información sensorial que recibía de los sonidos. De la misma manera pasa con la información. ¿Cuándo sabes que una información es tuya o no? Simplemente eh, cuando resuena contigo es tuya. Sí. Ujú. Cuando no resuena contigo no es tuya. Pero eso no tiene nada que ver con que la recibas o no. Ujú. Pero hay que saber gestionar la información que recibes que no es tuya. Hay que saber también cómo se da la información en una canalización. Si vas a ser muy agresivo, si no lo vas a ser. Y eso tiene que ver más con el canalizador que con el canalizado. Ajá. Conforme sea, ¿no? Tenga la personalidad del canalizador. Por eso lo que estábamos hablando de que si canalizamos al Arcángel San Miguel o no lo canalizamos. Canalizamos a gente de fuera del planeta interestelar o no. Pues eso Ujú. ya va en función a esa parte de ti que resuene con ese tipo de información. Pero si tú le quitas nombres a todo lo canalizado, al final es lo mismo, siempre es lo mismo. Ujú. La gente que canaliza de forma periódica, si tú le quitas los contextos en donde mete la canalización, te darás cuenta de que la información que están dando siempre es la misma. Sí. Sí, Siempre es sí que la es misma. verdad. Eso sí que lo he notado bueno, a veces no, por las redes sociales u otro. Hay quien canaliza, pues eso, como tú dices, o algún arcángel, o un maestro ascendido, o María Magdalena, los pleyadianos y tal. Y es verdad que al final dices, bueno, es que se han puesto todos de acuerdo. Porque están Sí, diciendo, normalmente suelen ser canalizaciones para todo el mundo, ¿no? Así generales, sobre el contexto en la Tierra, el contexto histórico y tal. Y suelen coincidir muchísimas veces. claro, Mm. claro. Eso es cuando es a nivel global, pero cuando es a nivel individual, en una canalización, tú entras a pasearte por todos los niveles de información que tiene un ser humano y el ser humano tiene muchos niveles, ¿no? Mm. Yo considero que tiene 7. Entonces, de todos esos grados en donde la información se guarda, un canalizador sabe entrar a todos esos niveles y sacar de ahí la información que el canalizado quiere obtener. Mm. Entonces, eh, pensar que el que canaliza está filtrando de él, yo no lo creo. Mm. Yo no lo creo. Sí que es verdad que a veces en una canalización se da que la gente no resuena con la información que se le da, pero porque está a niveles en donde la persona todavía no es consciente, Mm. pero son posibilidades. Sí que hay una posibilidad de que eso esté, porque a lo mejor la información que un ser humano conserva, a lo mejor es de ese clan familiar al que pertenece. Ajá. Que le toca a él, ¿no? Esa información le toca a él, pero a lo mejor no la tiene todavía despierta. Mm. Hay muchas circunstancias que se pueden dar en una canalización, pero sí que es cierto que toda la información, perdona, toda la información pertenece, es, es de la persona Mm. y no tanto del canalizador. Mm. Sí, Eso sí. es lo que veo yo por lo que Mm. estabas diciendo de qué duda hay. Mm. No, hay quien, eso que a lo mejor, no sé, yo hago un poquito el paralelo.
también con las sanaciones, ¿no? Las terapias energéticas. Que hay muchas personas que dicen, bueno, es que no sé si es mi mental o es la intuición y tal. Y está claro que cuando estás desde la intuición, o sea, cuando estás abierta o abierto, en el sentido de relajada, sin presencia al final, cuando estás presencia y desde la coherencia también de tu ser, conectas con esos, o te abres, ¿no? Ese canal se abre a toda esa información que pueda haber ahí en diferentes planos y yo lo he visto por las sanaciones que se ve la diferencia en cuanto pones el mental y cuando es o sea, la intuición. Te viene una información, ¿no? De que a la persona a lo mejor, yo qué sé, en el hígado tiene tal desequilibrio, por decirlo así, energético. Y, y claro, si el mental empieza, pues si parece muy sana esta persona, pero ¿qué tiene que tener en el, o sea, lo digo por experiencia, ¿no? Que empieza ahí el mental. Y esto, y ya ves tú, pues si no tiene la constitución o el temperamento de una colérica o biliosa, no sé qué, no cuánto, ahí ya te vas. O sea, ahí ya está, es Eva quien está interpretando algo, pero por eso, desde el mental. En el momento en que estás en la intuición, te ha venido tal información y después lo comentas a la persona desde la neutralidad y la persona te dice, sí, sí, completamente, es eso, ¿no? Y dices, vale, ya sé que la próxima vez es intuición, intuición, intuición. No hay que, o sea, que se nota, ¿no? Por lo que decimos, se nota esa diferencia de cuándo resuena en ti, porque una historia tuya, como lo del enfado que comentabas antes, ¿no? El ejemplo. Cuando está el mental ahí metido y tal, e incluso cuando estás desde la intuición o cuando estás desde el mental, tu estado incluso corporal es diferente. Se nota. Claro, pero porque estamos hablando de ese desarrollo sensitivo que tiene que ver con la parte neurobiológica de la persona. Mm, Y para llegar ahí, tú tienes que activar todo todo tu lóbulo frontal, toda la amígdala, o sea, tienes que ponerla a trabajar mm, desde otro punto en el que a lo mejor en tu vida diaria no lo haces. Entonces, claro, el cuerpo necesita otro temple mm, para mantener eso. Si tú vives así continuamente, al final habría una parte de ti totalmente desadaptativa para la vida. mm, Por eso hay personas que sufren tanto con las hipersensibilidades, claro. porque no les deja adaptarse a una vida normal. Por esto es que cuando se hace una sanación que trabajas con ese nivel energético donde dejas entrar la información que de forma sutil también existe, porque cada vez que emites un pensamiento es un pensamiento que se Mm, queda pululando por ahí y que si no lo recibes tú, pues lo recibirá el de al lado, pero existe. mm, Esa vibración que emites con información, el otro la percibe y así siempre es una comunicación. Y si eres una persona que recibe ese tipo que eres más sutil, que eres más sensible, ¿no? Más mm, perceptivo a ese tipo de recepción, pues evidentemente tienes que aprender a gestionar eso y tú misma te puedes empoderar y puedes crear ese sistema de barrera, es la información vale, pero hasta aquí, pero sí que a lo mejor en terapia puedes abrirte y mm, en esa apertura que haces en terapia es cuando sí que tú necesitas que tu cuerpo baje, baje su nivel de resistencia mm. para poderte poner a ese servicio, pero ahí estás trabajando de forma también fisiológica, claro. Sí. Mm. Sí, Sí. mira, creo que es Morelia, a ver que he perdido el mensaje. Sí, que nos pregunta, bueno, lo que comentabas, que creo que ha entrado un poquito más tarde, pero lo comentabas al principio, ¿no? Pregunta si los canalizadores tienen ese don natural y si o todos lo podemos adquirir o afinar con el tiempo a través de prácticas meditativas, por ejemplo. Lo que comentabas un poquito al principio.
yo voy a volver a poner el ejemplo del músico, ¿vale? Un músico, no es lo mismo ser un músico que toca un instrumento, que tú puedes ser un músico buenísimo. No es lo mismo ser un músico que ha aprendido una serie de técnicas, que ha aprendido una serie de... que tienes sensibilidad para la música, ¿no? Y que tienes habilidad para ella, que eso no lo voy a negar. No es lo mismo un compositor, por Ujú. ejemplo, ¿vale? Que ya tiene que trabajar con otras partes, que ya tiene la posibilidad, que, a ver, un compositor también es todo técnica, pero Ujú. estoy hablando eh, de compositores de... A la Mozart, ¿no? No, que no se basan solo en las técnicas, sino que ponen esa parte de inspiración y que Sí. crean obras totalmente canalizadas, ¿no? Me refiero a que cuando la creatividad llega desde ese punto tan sutil, ahí hay una canalización totalmente evidente. Pero claro, ¿qué pasa? Que en las canalizaciones pasa lo mismo. Tú sí que puedes aprender a desarrollar, tú sí que puedes aprender a estar ante una actitud de apertura, Ajá. pero, pero como decía, es un rasgo de la personalidad, Ujú. es un rasgo que viene heredado, Ujú. que no tiene que ver con ese regalo divino que nos ha hecho Dios porque somos más especiales, ¿no? Ujú. Que tiene que ver, pues porque te ha tocado. Pero que sí que vamos, que yo no estoy diciendo que no se pueda aprender, Ujú. pero que bueno, que también hay maneras, no todos sabemos hacer de todos y no todo lo que podemos aprender a hacer lo vamos a hacer Sí. como nosotros, ¿no? Quiero decir, siempre habrán personas que por naturaleza Ujú. puedan realizar ese tipo de labor sin tanto esfuerzo como a lo mejor otra persona. Sí, me hace pensar en, en los diferentes tipos de inteligencia. Eh, Como la inteligencia del movimiento o la inteligencia, por ejemplo, un bailarín, es lo que tú Mm, dices, ¿no? Puede tener ese, digamos, ese arte o esa capacidad de captar con su cuerpo el ritmo y expresarlo de manera armoniosa, equilibrada, o puedes entrenarte durante años y años y años lo que una persona hace, nada, claro, sí, a lo claro, mejor, ¿cuánto sí. practicas? No, es natural. Y Mm, la otra persona ha estado durante, pues eso, años con una disciplina y tal, y al final, bueno, a lo mejor ha llegado al mismo sitio, pero el camino es diferente. claro, Igual claro. pasa con el ejemplo que pones del músico o, no sé, cualquier inteligencia o Sí, incluso la inteligencia cualquier cosa. emocional que comentabas también. Hay quien capta enseguida las emociones y otras personas tienen que estar en un estado más de presencia, de apertura, de escucha. Ujú. Sí, claro. Tienes que forzar una parte de ti que a otras personas le vienen dadas. Claro. Mm. Entonces esto a lo mejor sería otro tipo de inteligencia, que habrá que Pues buscar un nombre. sí, es que la verdad es que canalizar información es algo que no se suele, de lo que no se suele hablar, Mm. ¿no? Por lo que decíamos de la sensibilidad ante los olores, no todo el mundo conocemos a personas que son hipersensibles. Mm. Pero los que son a recibir información del entorno, información es que es eso, ¿no? Es todo lo que está procesándose a nivel de pensamiento y que está en esa parte más sutil que va un poco más allá de lo que se pueda hablar, de lo que se pueda percibir en primera instancia. Todos esos detalles que, que, vamos, que la mayoría de las personas pues no conviven con ello, ¿no? Mm. Mm. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, que normalmente estos temas eh, o estáis ahí encandilados, encandiladas, como decía, o Canalizan. canalizando algo, porque estos temas suelen dar para mucho, así que no dudéis en preguntar. Eh, ¿Qué Una pasa? Sí, sí. No, perdona.
que una canalización también a veces es cuando, por ejemplo, estás dando una charla y te pones a hablar y pierdes, ¿no? A ti te ha Sí, pasado eso. sí, Y sí. pierdes la noción de lo que conscientemente Ujú, tienes en primer plano ¿no? de presencia, y entonces entras en un nivel en donde ahí estás canalizando. Y a veces estás canalizando lo que tú tienes como tus propios datos, es decir, como ujú. todo lo que tienes como sabiduría tuya interna, pero a veces te pones a canalizar lo que la gente necesita oír y te sales Sí, completamente de la ajá. charla. Es que canalizar es un modo, es que es muy amplio el tema de Ujú. la canalización y todos lo hacemos en mayor o menor medida. Pero si estamos hablando de canalizar ángeles, pues evidentemente ahí ya te tienes que parar a conectar Mm. y eso es otro tipo de canalización. Pero al final canalizar no tiene más misterio que el eso, ¿no? Ponerte al servicio de lo sutil, de lo que es Sí. perceptible simplemente. Mm. Sí, sí, es verdad eso que comentas de estar diciendo algo, incluso información a la persona, ya sea en consulta, a veces me ha pasado que digo algo y la persona se te queda así un poco como diciendo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo Sí, sabes esto? Y sin estar, o sea, una conversación tan normal como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Y de repente, oh, una información de estilo, no sé, alguna, que puede, que algo muy físico, algún hábito de vida, pues esto a lo mejor moderarlo, gestionarlo y es, ¿cómo sabes que, no sé, que como tal cosa? Y no te lo he contado. Y también es verdad que a veces en charlas lo que dices también, tienes un tema, ¿no? Y empiezas a hablar, y de repente, en ocasiones me he dado cuenta que estoy contando cosas y al mismo tiempo una parte de mí está diciendo, pero ¿de dónde narices te estás sacando esto? O sea, que una que no está en el guión y lo bonito, porque es muy bonito, esa sensación de que es certero, de que lo que estás diciendo es verdad. Y que eso, que no te pregunten de qué libro o de qué, o dame la referencia o el link en internet, o sí, sea, porque no, o sea, el link está más arriba. Pero es la sensación cuando estás transmitiendo así algo, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Cuando estás transmitiendo así algo canalizado, es una sensación de alegría y de plenitud inmensa. Al menos así, sí. así lo vivo yo, ¿no? Claro, pero porque tú estás en un entorno en donde esa plenitud te la puedes permitir. Pero ahora imagínate que tú estás con unos amigos y te pones igualmente a hablar, ¿no? Y Mm, empiezas a decir, pero a lo mejor estás diciendo lo mismo, pero eh, lo que necesitan oír no son las cosas buenas de la vida. No sé si me mm. entiendes. Sí, sí. Es, se puede crear conflicto cuando no sabes gestionar eso. Quiero Mm, decir, cuando tú estás en un ambiente que te lo permite y además que ese ambiente eh, no va a tener consecuencias negativas, ¿no? No vas a entrar en... Pero tú imagínate que te dejas llevar ante una energía, ¿vale? En la que pierdes el control y te pones a decir todo lo que los demás no quieren oír. sí, O te también me ha pones, pasado. o te pones a decir, o te pones a decir lo que los demás no se atreven a decir. Ajá, ¿Sabes? sí, sí. Porque hay veces que, imagínate cuatro personas, tres están pensando lo mismo Mm, y nadie se atreve a decirlo. mm, Y tú pierdes el control sobre lo tuyo y entonces lo dices tú. Y a lo sí, una mejor copita de vino de más y ya está. pero me refiero a eso, que sigue, todo sigue siendo Sí, canalización, sí, sí. pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado en dónde y realmente qué es lo que vas a decir. Porque es que hay Mm, veces que lo que los demás no pueden hacer, pues va y lo haces tú, sí. ¿sabes? Y a lo Mm, mejor no es bueno.
A lo mejor no es bueno, no, es que a lo mejor no te toca hacerlo a ti, te toca hacerlo a los Sí. demás, o le toca decirlo a los demás. Estos son temas comunes, por eso, pero esto nos lleva al principio de la charla, ¿no? Esto lo hacemos todos, canalizar lo hacemos todos. Estamos hablando de otro tipo de canalización a diferentes grados. El tipo de canalización al que nos referimos es un grado en donde podemos estar hablando de informaciones, porque aquí también está que hay canalizadores que todo es bonito, ¿no? Que todo es amor, paz y luz, pero hay canalizadores que todos son sombras, Sí. mm, y demonios y no sé qué más, y plantes y no es que no, ese árbol no me lo sé, pero bueno, me refiero a que los hay porque lo sé. Entonces cada uno canaliza una parte del espectro de la información con la que se siente más cómodo. Ajá. Claro, lo suyo sería saber qué estás, o sea, en qué parte estás canalizando, o sea, a qué nivel. Claro, Mm, claro, yo por ejemplo, que que me cuesta mucho creer que hay una parte oscura, que me mm, cuesta creerlo, de esa manera, ¿no? Sí que mm, creo que sí que hay polaridad para todo y si está el blanco está el negro fijo. Pero esas maneras, esas maneras de evocar la oscuridad y de mm, esa comunicación, ¿no? A mí no me parece correcta, no me parece mm, evolutiva ni me parece sana para nada. Hay muchas otras maneras, ¿no? sí, De, de explicarle a la gente que lo que es bueno se puede convertir en menos bueno, pero da mm, igual, cada uno que lo haga como quiera. Aquí la mm, historia está en que, claro, eso resuena, eso tiene que ver con la personalidad, por lo que decía antes, ¿no? El canalizador siempre, la canalización del canalizador habla mucho del canalizador, mm, habla mucho. Y yo también podría incluso asegurar que hay una parte de la canalización que utiliza el lenguaje del canalizador. ajá, sí, Aunque, aunque por ejemplo, sí que hay veces que pueden salir frases hechas, cosas que son ya del canalizado, mm, pero de normal las maneras de llevar una canalización es más de la personalidad del canalizador. Por mm, eso cada uno elige al canalizador que más resuena con él. claro, claro, claro. Mira, pregunta Maite, ¿alguna sugerencia para soltar lo que no es tuyo? Si te das cuenta que no es tuyo, no sé a qué te refieres exactamente, porque si es un pensamiento, hay muchas maneras de soltar un pensamiento que no es tuyo. Pero piensa que si resuena mucho contigo y te hace la vida imposible es porque en alguna parte de ti ese pensamiento todavía sigue siendo una polaridad de lo que eres. Es decir, en algún punto tú eso que ahora crees que no es tuyo, lo ha sido, Mm, en algún punto. mm, Si es una emoción, pues ahí sí que tienes que poner a favor el cuerpo. Tienes que hacer un esfuerzo con el cuerpo mm, y con la intención, que es la fuerza que mueve el cuerpo. Si es una conducta, evidentemente, apretar la lengua y tragar sin hacer nada. La conducta, si no la quieres hacer, es quedarte quieta. mm, Oye, hacer lo contrario. mm, El pensamiento es lo más difícil de cambiar, porque el pensamiento no necesita del cuerpo. Entonces tiene más libertad, mm, va más a la suya. Tú no puedes utilizar el cuerpo para reprimir un pensamiento, no puedes utilizar una emoción, ¿no? mm, Pero pero si te das cuenta de que un pensamiento no es tuyo, si lo quieres soltar, yo dudaría de que no lo fuera tuyo en algún momento. Si realmente sabes y sabes que no es tuyo, imponte todo el rato. Ve imponiéndote porque si esto no es tuyo, no lo quieres. Y tú sigue haciendo. Yo siempre digo que cuando algo te se impone y va en contra de lo que tú crees, tú sigue haciendo lo correcto. Siempre, mm, todo el rato, sigue haciendo lo correcto. Lo mm, correcto para ti. Si tú crees
que no debes comer chocolate, no comas nunca chocolate. Mm, Aunque tengas tentaciones, aunque tengas no sé qué, y aunque digas, no, es que a mí me posee el espíritu de mi madre que era una, ¿no? O estoy influenciada por, no. Si crees, si crees que no debes pensar algo porque va en contra de tus valores, tú sigue manteniendo tus valores siempre, siempre y siempre y mm, siempre, y aunque el pensamiento venga, al final, si tú sigues manteniéndote en lo correcto, al final desaparece, mm. Sí. siempre. Pregunta Morelia también, ¿cuál sería la diferencia entre canalizar y predecir? Bueno, perdona, Maite, no sé si te hemos contestado. Si no, nos dices. Ah, mira, aquí está. Maite, bueno, retoma Maite. A veces es dolor físico, emocional del otro. Ah, claro. Ahí, si lo que empatizas es con el dolor del otro, lo único que puedes hacer es mantener, es buscarte tu propia estrategia, encontrar tu propio punto en donde la emoción del otro eh, consigue encontrar tu emoción justa para entender al otro sin hacerte lo tuyo. Mm, Y de esa manera conseguirás crear una resistencia para que la energía del otro no entre. mm, Al principio, al principio es una lucha entre comillas, porque tenemos la creencia de que mientras más nos duela lo del otro, más lo queremos. Entonces, cuando tienes mucha sensibilidad a las emociones de los demás, primero tienes que enfrentarte a todas las creencias que tienes ante lo que es correcto, ¿no? Hay gente que cree que si no sufre por los demás es mala persona, por ejemplo. mm, Ahí habría mucho tema que ver. Pero si es solo algo fisiológico que te pasa, que es decir, si es hipersensibilidad a las emociones, lo que tienes que hacer es fortalecer tu campo energético, tu campo emocional. Es posicionarte en tu emoción correcta y de nuevo perseguir lo correcto. mm, Créate una emoción totalmente fuerte para que te sostenga en cualquier situación. Y una vez te invada una emoción que no quieras que, que se apodere de ti, entonces mantente en la tuya. Pero para eso tendrás que luchar con lo que estás creyendo. mm. Claro. Es que las emociones son complicadas por eso, porque detrás hay todo un sistema de culpa, un sistema ¿no? de desvalorización, porque es que seguimos pensando que sentir por los demás es quererlos más. Mm. Y no es así. No, no es así para No. nada, para nada. Pues retomamos a Morelia que preguntaba si hay diferencia entre. Gracias a ti, Maite, dice que le sirve mucho. Diferencia entre canalización y predecir. Es que la canalización solo es pasar la información de un lado al otro, pasar la Mm, información de lo sutil a lo tangible que es la palabra. Predecir es, eh, es ir antes, ¿no? Eh, Pero yo es que, entiendo sí. predecir, No, predecir decía, perdona, si dices tú de coger la información, pero no puede ser una información del futuro, lo que estés canalizando, que ahí sería predecir. bueno, claro, si es una canalización del futuro, sí, puedes estar prediciendo. De hecho, hay una parte de todos los niveles de la información de una persona en donde están esas posibilidades futuras. Ujú, Entonces, si la persona que es canalizada resuena con esa información de primeras es suya, es una posibilidad ujú. que tiene abierta. Si resuena con ella, evidentemente puede abrirse una puerta en dirección A.
puede Mm, ser una solución a algún conflicto, por ejemplo, actual. Tú puedes predecir algo, pero si tú has, yo es que creo que si yo predizco, ay, ¿por qué no me sale prediz. predijo? Predijo. Si yo predigo algo, es porque tú lo contemplas ya. Mm, Entonces no es tanto una adivinación, ¿no? Porque, claro, aquí está también en los temas adivinatorios, que eso ya mm, sería otra parte. Pero yo no te estoy, yo no, en una canalización no se están dando posibilidades nuevas y que tú no sepas. Son posibilidades que tú ya sabes, que tú mm, ya has contemplado en algún punto o has utilizado antes y no recuerdas. Pero a lo que me refiero es que todo lo que es predecible es porque forma parte de tus posibilidades. ajá. Si tú abres la puerta hacia ello, en algún momento dirás, es que esto, ¿sabes? Esto ya me lo dijeron que pasaría y ha pasado, pero Mm, ha pasado porque tú lo contemplabas. ajá, claro. Sí, estaba ya en ti, de cierta manera. Sí. Mm. O sea que puedes canalizar información, digamos, del presente, del pasado o del futuro. Y Claro, cuando canalizas, cuando es información del futuro, ahí sería lo que se entiende por predicción. sí, sí. Yo no lo utilizaría así porque tal vez la palabra no me... Mm, pero sí sirve, ¿no? Entiendo el significado y entiendo que sirve. Yo siempre creo que el futuro son esas partes del pasado y esas partes del entorno a las que todavía tú no has llegado. ajá. Eh, el futuro son las partes del pasado que te has dejado por solucionar, las partes del pasado que fueron posibilidades y no las utilizaste, Mm, o el entorno que te está mostrando opciones nuevas ujú. que todavía no has experimentado. Sí, sí. Entonces, para mí eso es el futuro. Mm. Que esto daría para otro directo también. Qué bien. No sé si quieres contar algo más sobre las canalizaciones o si tenéis alguna pregunta más. Pero vamos, ya os comento que como se queda grabado, si después surgen, porque a veces pasa eso, ¿no? Que cuando lo escuchas otra vez surgen más preguntas o después del directo te quedas ahí pensando y tal, y, ay, podría haber preguntado esto. Pues, o sea, en cualquier momento podéis preguntar, ¿vale? Que Lucía os contesta gustosa, pienso yo. Sí. Sí. No sé si quieres añadir algo más sobre las canalizaciones o alguna experiencia o algo, consejo, Uy, no sé. experiencias muchas, pero cada una es totalmente auténtica y original, porque cada persona evidentemente es un mundo, no hay nadie igual. Ujú, Y, y bueno, sí que es cierto que son agradables, ¿no? Se realizan bajo una energía bonita. ujú, Bonita en el sentido de que también transforma, ¿no? Transforma y te pone en otro punto. Las canalizaciones pueden servir para cerrar ciclos, para abrir otros, para darte a entender aquello eh, que no estás viendo de forma consciente, para mostrarte un poquito cómo se está moviendo el entorno ujú, y cómo, y claro, y en una canalización cómo se trabaja también a nivel energético, porque esa vibración en donde se guarda la información siempre implica una resonancia con esa información que no está pasando ahora. Entonces lo que pasa es que siempre sales transformado, siempre hay algo, ¿no? Que se ha movido dentro de ti. También es cierto que una canalización, como habla de información, es la información en sí, lo que hace es quedarse como más impregnada en ti. Entonces, a lo mejor, después de una canalización, te pasas 2 o 3 días o 4, pues bajo una energía diferente en donde te vas dando cuenta de todo. ujú. Cuando,
Cuando sucede una canalización, la sensación es, uff, cuánta información, no me acuerdo de nada, porque has estado bajo un punto de relajación en donde la mente no puede procesar, no puede entender, no puede pensar, no puede asociar. Entonces, en ese punto de relajación, no acabas de asentar conscientemente siempre lo que está pasando, ¿no? En la canalización o lo que se te está diciendo. Pero después la vida te da la oportunidad de que todo eso que te ha impactado en la canalización te lo va mostrando. O Ujú. oyes algo, o ves algo, o estás paseando y plof, y te cae del porrazo la información, ¿no? Y dices, ostras, ahora. Y pueden pasar mil cosas, cada cosa diferente. Pero siento que, y bueno, y por la experiencia, ¿no? Todo el mundo, eh, todo el mundo se beneficia, ¿no? Todo el mundo acaba Mm, contento porque ayuda, porque yo creo que sí, sí que ayuda, sí. es verdad. Mm. Sí, lo digo también. Sí, una pregunta más. ¿Toda canalización es un proceso consciente o puede considerarse ciertos sueños como canalizaciones? Pueden considerarse canalizaciones si las recuerdas, Claro. porque como hemos dicho, la canalización es pasar de un medio a otro, del medio sutil al medio tangible, ¿no? Que en este caso es la palabra, pero bueno, puede ser la comprensión, ¿no? El entendimiento en el nivel en el que estás. Entonces, claro, si el sueño no lo recuerdas, una canalización yo no lo consideraría. Mm, Que puede ser que se te esté dando información a través del sueño, mm, que a lo mejor la finalidad del sueño es la misma que la de la canalización, ajá, mm, pero, pero que sea una canalización, no por el concepto, pero bueno, sí por la funcionalidad. mm, Sí, es así, ¿no? Cómo se puede entender. mm. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí, amigos y amigas. Sí, retomaremos el tema de las canalizaciones, creo yo, porque en algún momento tendremos que hablar de las sanaciones. También es un tema pendiente y está bastante relacionado. Ya os contaremos más. Os dejamos así en ascuas. De nuevo, muchas gracias, Lucía, A ti, por tu apertura, por tu participación, por contar todo lo que sabes. Y a todas las personas también que habéis participado en el directo y las que veréis más tarde este vídeo también. Así que un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Chao. chao.